¿Qué tal? ¿Cómo les va? Comenzamos esta nueva edición de Campo en Acción. Como paisaje les mostramos las brasicáceas que están creciendo y mucho en la superficie agrícola de la provincia de Entre Ríos. Hoy vamos a estar hablando de este tema. También otro vinculado a la agricultura y la tecnificación, los drones de uso agrícola. Y para comenzar nuestro Campo en Acción de hoy, conocemos la opinión, la mirada, la visión del nuevo presidente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. El contador Diego Camuñas estuvo charlando con nosotros y trazó un panorama del sector productivo en la provincia de Entre Ríos. Con este tema comienza nuestro Campo en Acción de hoy. Diego Camuñas, soy gerente de CAFER, Cooperativa Agropecuaria Federadas de Entre Ríos, una cooperativa de segundo grado, digamos, hacemos la comercialización de nuestros asociados, de todo lo que es el grano principalmente, y después vendemos su producto, algo de exportaciones, de specialty, arveja, lino y demás, y hacemos una representación de nuestras cooperativas. Bueno, y en la Bolsa de Cereales viene participando hace bastante tiempo, ¿no? Sí, de director ya llevo como 10 años, estaba en la mesa ejecutiva, hasta con el cargo de tesorero, hasta el mandato anterior, y bueno, ahora me toca la presidencia. Diego, ¿cuáles son los principales desafíos que se plantean en esta etapa que le toca conducir? Los desafíos son los originales del sector, de toda la cadena, desde que sale el grano de la tolva, hasta, antes que se siembre, antes que se alquile el campo, hasta su exportación o su utilización para lo que es todo lo que es alimentación, digamos. Bueno, la Bolsa de Cereales siempre ha sido un actor importante en lo que es la política agropecuaria de la provincia de Entre Ríos, en este contexto que se está viviendo actualmente. ¿Cómo observa el rol que tiene que jugar? Hay varios temas que tocar en eso, en la política, en lo que es economía, en lo que es impositivo. Nos tenemos que adecuar a lo que estamos viviendo y adecuar a nuestros vecinos y adecuar a nuestros vecinos provincias, vecinos países y a nuestros competidores. Tenemos un desafío muy grande porque antes como que no se podía evaluar si estaba ganando, si estaba perdiendo, con la inflación, con las devaluaciones. Hoy se hace todo más prolejito, vemos lo que nos está pasando, tenemos un sector que tiene una rentabilidad por sectores por ahí que van de un 10%, 5, 15%, y en dólares por ahí, y hoy el dólar tiene una inflación del 50%, es decir, que si ganaste el 15, perdiste un 35%, digamos. Son todo desafíos. Tenemos a Brasil que sigue creciendo, no para, ya pasó a Estados Unidos hace unos años de producción agropecuaria y no para, y nosotros no paramos de no crecer y cada vez tenemos menos productores en Argentina, se cierran unidades productivas del agro, nunca decimos nada en el sector y cada vez somos menos. Es decir, que es todo un desafío impositivo. En la provincia, vos imaginate, están bajando las retenciones y por otro lado nos agarra ingresos brutos porque aumenta el precio y como ingreso bruto tiene una facturación, es decir, que estás incorporando más productores a que paguen ingresos brutos. Santa Fe, la actividad primaria no paga ingresos brutos, Córdoba no paga ingresos brutos, competimos con ellos. Vamos a nivel nacional, nos quejamos de que ingresa cerdo de Brasil, que ingresa pollo de Brasil, preguntamos por qué, si el grano nuestro es más barato. Y la realidad es que tienen toda otra estructura impositiva, pero hablo de estructura impositiva tonta. Tenemos IVA diferenciales, pagamos IVA del 27% para la luz. A nosotros en Entre Ríos, que tenemos costos altos para producir, con poca producción con respecto a lo que es la pampa húmeda, estamos muy cerca de que nos queden IVA a favor frente a un fracaso de cosecha o donde bajen un poco los rendimientos
y porque estamos pagando IVA del 21 y cobramos IVA del 10,5 y encima nos retienen el 4. Es decir, que cosa totalmente ilógica. Tenemos balanceado al 21% y se vende carne al 10,5, es decir, que quedan saldos a favor. El caso de los arroceros ahora, le queda IVA a favor y están rogando que le den un crédito. Por el IVA a favor no le pagan nada, lo tiene el Estado y quieren sacar créditos con tasa que están contentos porque le están ofreciendo cerca del 40% sin considerar gastos. Digamos, es todo unos desafíos que es simplemente en prolijar el país. Bueno, usted tiró varios temas ahí en esto. Me imagino que es una agenda, ¿no?, que arman con prioridades. Muchos de estos temas ya los dijo. ¿Brasil es un modelo para mirar? En algunas cosas sí, en otras no. Nosotros somos mucho más eficientes que Brasil. Tenemos un 26% de retención, un 24% de retenciones y existimos todavía. Ellos no tienen retenciones y están creciendo, pero tenemos un diferencial del 24%. Depende de dónde se mire. A ver, si lo miramos desde abajo para arriba, es más de un 30%. Es un modelo para seguir en cuestiones políticas que ahí sí creo que nos sacaron diferencia al sector, a las bolsas, a las entidades, porque ellos tienen una representación política, tienen un ideal político de país, ellos creen que el crecimiento es integral y creo que ahí hay que ir copiando, un crecimiento integral de todos los sectores. ¿Cómo está hoy la bolsa en cuanto a los servicios que uno conoce, que presta? ¿Va a haber cambios? ¿Cuál es la idea en esta nueva etapa? Se trata de mejorar todo lo que es la parte del ciber. Siempre estuvimos muy orientados al sector primario, al campo en sí. Hoy, desde hace unos años, estamos tratando de ver nuestra influencia en lo que es la provincia, nuestra influencia económica en lo que es el país, para también que el mundo, que las personas de Entre Ríos y de Argentina empiecen a conocer cómo influye el sector en lo que es el país. Es decir, que se está tratando de dar más simpáticos los mensajes para la sociedad. Creo que ese es el camino, que nos entiendan todo de qué estamos hablando. Por ahí yo te doy conceptos que son muy para el sector y por ahí nos tenemos que habituar a que tenemos que hablar para todo el público, que al fin y al cabo también nuestros consumidores, son nuestros proveedores, son los que conviven, son nuestros vecinos, donde estamos interactuando y hay que hablar para toda la sociedad. Es decir, que en eso nos estamos empezando a adaptar en lo que es el ciber. Pero bueno, hay un camino arduo de ir aprendiendo a cómo decir las cosas, cómo decir esto que te decía, que tenemos cada vez menos productores. Quizás la gente ve cuando cierra un local en la peatonal, pero no ve que en el pueblo capaz 3 productores perdieron el campo que alquilaban. Y que esas personas ya no tienen su fuente de trabajo y hay que comentarlo y hay que comentar que en los últimos 20 años perdimos más del 50% de las unidades productivas, entonces de los productores, es decir que hay que ir cambiando el mensaje para que todos entendamos cómo viene la situación. Hacemos la primera pausa en nuestro programa. En el próximo bloque nos vamos hasta General Ramírez en el departamento Diamante y conocemos sobre drones agrícolas. Martín Troncoso es referente de una importante empresa entrerriana que ha incorporado su división Drones Agrícolas. Estuvimos compartiendo una interesante jornada. Bueno, básicamente hace muy poco que estamos con todo lo que es la marca DJI, especialmente todo lo que es Agras,
todo lo que son los drones Agras, tanto T50, T70, T100, ahora se sumaron a la cartera de producto T55 y el T100 doble batería. Y arrancamos en octubre del 2025, hace muy poco, así que bueno, acá estamos capacitándonos, estando con la gente muy cerca todos los días, así que bueno. Y hoy es una herramienta que indudablemente viene ganando terreno a pasos agigantados, ¿no? Exactamente, sí, viene ganando a paso agigantado. No sé, sembrar un monte era muy difícil, era imposible. No sé, hacer trabajo después de una lluvia, lo mismo, había que esperar. Por ahí si contrataba el servicio se demoraba, se hacía un cuello de botella, entonces con esto, teniéndolo a disposición, es una herramienta que te sirve para sembrar, para pulverizar y para fertilizar también. ¿Cuáles son las necesidades básicas que te plantea un productor cuando te viene a plantear la necesidad de adquirir un dron? Siempre nos preguntan qué ancho de trabajo, qué altura, qué peso, cuántos litros. Entonces, bueno, en base al campo, a lo que trabaja, tratamos de darle una buena solución y, bueno, y llegar a un acuerdo a ver cuál es el mejor dron que podrían adquirir. En la actualidad, ¿hay financiaciones para este tipo de líneas de trabajo? Sí, hay financiación propia de parte de IE, a través de bancos, así que sí, financiación hay. Martín, y bueno, conforme con la convocatoria me imagino que se presenta en el día de hoy. Sí, la verdad que agradezco a todos los que se acercaron, a los que invitamos, a los que no pudieron llegar, bueno, por diferentes cuestiones, también agradecerle porque nos mandaron un mensajito, no llegamos, así que agradecido a todos. Y también charlamos con Lucas Salva y Franco Giacomisi, que son contratistas rurales y están utilizando sus drones. Primero, con Franco, acá mi socio, hace un tiempo ya trabajamos juntos, hemos tratado de incurrir en varios tipos de emprendimientos y en base a un amigo que conocía, que se estaba trabajando en otras provincias por ahí con el tema drones, fuimos capaz que de lo que es Entre Ríos, la provincia, uno de los primeros equipos en adquirir un T40 que lo compramos en Buenos Aires, uno de los primeros proveedores que trajo drones a Argentina. Nuestro primer dron para hacer servicio en lo que es al agro. Así que básicamente casi 3 años te diría, 2 años y 8 meses. ¿Y cuáles son las principales diferencias que encontraron en la evolución del T40 al T50 básicamente en ese primer paso? Bueno, en el primer paso las baterías eran compartidas, por ahí en cuanto a tecnología no cambiaba mucho en lo que es T40, T50 porque anexó un mejor radar tal vez, el T50, y tenía unas válvulas eléctricas para lo que es la pérdida por ahí del sistema de aspersado, que eran eléctricas y cerraban. Lo que era el T40 tenía mecánicas y por ahí se vencían, había que hacer algo más de mantenimiento. Ustedes tienen bastante experiencia en la aplicación de sólidos también, ¿no? Sí, nosotros ahora ya estamos trabajando con los que son drones de punta de última generación, un T100, un Agras T100 de DJI, que por ahí el punto fuerte en comparación a los otros equipos es la aplicación de sólidos, tanto sea para siembra como para fertilización. Son equipos que son más eficientes y si uno por ahí toma su cuidado, mide mucho lo que hace, se pueden hacer muy buenos trabajos y a mayor efectividad que lo que son los otros equipos. En el caso de implantación de semillas, el peso de la semilla en sí con la altura del vuelo también es una relación importante a tener en cuenta, ¿no? Sí, lo principal es calibrar las semillas usando uno de los tornillos que sean los adecuados para el trabajo según la cantidad de peso por hectárea que vamos a dispersar. Y medir, tomar sus vuelos de precaución porque depende un poquito el clima, el viento, si las semillas son más livianas o más pesadas, va a depender de la cobertura que tengamos y vamos a tener que medir para poder hacer un trabajo más adecuado. Franco, no caer en el error de sobrecargar el rol para evitar vuelo también es un factor a tener en cuenta muy importante, ¿no? Totalmente, el talón de Aquiles sigue siendo las baterías, no podemos poner baterías más grandes porque nos suma peso el equipo, no podemos poner más chicas porque perdemos autonomía y en esa relación tenemos que cuidar cada kilo porque el dron lo siente, más en verano, levanta temperatura y podemos tener un accidente o podemos tener que frenar la actividad. Configuración, cuidado y quizá atención son premisas fundamentales a la hora de hacer este tipo de trabajo, ¿no? Totalmente, totalmente. El que te venda que esto anda solo, no te digo que te está mintiendo porque un poco anda solo, pero que ande bien,
eso sí, tenés que estar encima. Así que cuidarlo al equipo antes, cuidarlo al equipo después y durante, más que nada, prestarle atención a lo que está haciendo, te va a ahorrar mucho dolor de cabeza. Dentro de ese cuidado de equipo, a la hora de efectuar un mantenimiento correcto, ¿cuáles son los factores que se tienen en cuenta y cada cuánto se hace ese tipo de mantenimiento? No tenemos todavía algo concreto con respecto a lo que son las horas o las hectáreas. Sí, lo que se hace es un seguimiento de cada una de las piezas móviles que tiene, más que nada las hélices y el motor, como decíamos en la charla, porque son los primeros que te denotan cualquier tipo de desgaste. Los motores son motores eléctricos que funcionan con 2 bolilleros y un eje en el interior, y eso es lo que soporta todo el peso de la aeronave, es lo que transfiere toda la fuerza del aire para que eso esté volando. Está todo el tiempo variando de velocidad y naturalmente vibraciones, vientos cruzados, un montón de factores que hacen que tenga un desgaste. Pero va a depender. No es un desgaste que yo lo puedo medir en horas o en hectáreas, sino que lo tengo que controlar vuelo a vuelo o trabajo a trabajo, y cuando lo detecto, tomarme un tiempito, sacar el motor, sustituirlo o repararlo. Un correcto mapeo quizás sea uno de los puntapiés iniciales a la hora de comenzar cualquier trabajo. Sí, totalmente. Nosotros solemos mapear el día anterior. Le pedimos al cliente que nos envíe el lote, nos tomamos el tiempo para analizar cómo es el lote, dónde nos vamos a parar para sacarle la mayor eficiencia y buscar absolutamente todos los obstáculos habidos y por haber para decir, bueno, el dron va a volar así y nosotros de esa manera vamos a ser eficientes y vamos a ser cuidadosos. Y por último, bueno, lo comentaban dentro de las conclusiones del trabajo también, que ya salimos del sólido, vamos al líquido, que la confección de un correcto caldo quizás sea una de las mayores dificultades a la hora de trabajar con dron, ¿no? Sí, totalmente. Lucas está más con el tema de los caldos y nosotros lo notamos en todos los trabajos. Cuando aparecen esas recetas con 4 o 5 elementos que sabemos que no se llevan bien entre sí, tenemos la suerte de contar con gente que tiene experiencia, a la que le consultamos y nos sacan las dudas, pero se nota todavía como que falta un poquito más de tecnología en los caldos para facilitarnos nosotros la tarea. Nos vamos a la última pausa en nuestro programa. En el tramo final conocemos una experiencia en un campo con carinata. Las brasicáceas han avanzado mucho en la superficie productiva de la provincia de Entre Ríos. Estuvimos en un campo muy cerquita de Azencamp, en el norte del departamento Paraná. Charlamos con Nicolás Porcaro, referente técnico de este crecimiento. Se avanzó mucho en el tema de las brasicáceas ya el año pasado, y este año creo que estábamos en 60.000 hectáreas, la mitad de colza y después unas 15.000 de carinata y el resto de camelina. Así que para nosotros importantísimo que esa difusión que hicimos de estos cultivos haya llegado al productor y se hayan animado a sembrarlo. Bueno, y en líneas generales, ¿cuándo se comenzó a implantar en nuestra provincia la carinata puntualmente? La carinata empezó a sembrarse a fines de abril, porque el mes de abril, si recordás, fue bastante llovedor, y recién a fines de abril dieron los suelos como para entrar con la sembradora, así que te diría a partir del 25 de abril fue la fecha de siembra. En este lote particular fue el 27. Con esa fecha de siembra, ¿cómo ves el avance con respecto a la campaña anterior de lo que es el cultivo en general? ¿Cómo ha sido el desarrollo? Fue distinto que el año pasado porque este año hizo mucho frío en mayo, en el mes de mayo, incluso algunas heladas, que el año pasado no la tuvimos. Entonces vimos como que los cultivos les costaba más arrancar, iba más lento el crecimiento, el desarrollo. Pero bueno, después también acordate que el mes de mayo no llovió prácticamente, y después en junio cuando se dio alguna precipitación, sí, los cultivos se empezaron a desarrollar, y ahora estas últimas 2 semanas de temperaturas también medias por encima de lo normal y teniendo humedad en el suelo, recién estas últimas 2-3 semanas vimos que los cultivos realmente despegaron y están teniendo un crecimiento, un desarrollo más normal. ¿Y ese comportamiento climático es un predisponente para la aparición de algunas enfermedades o plagas? Sí, acá este año lo que vamos a tener que tener mucho cuidado y seguir de cerca es el tema de enfermedades. O el tema del año niño, mucha humedad, temperaturas como tenemos hoy por arriba de lo normal. Entonces el tema de enfermedades y acompañarla de bioestimulantes es importante para cuidar el potencial rendimiento que tiene este cultivo. Y en el tema de plagas de insectos, que lo que caracteriza a este cultivo es la plutela, que lo puede atacar, fue muy tranquilo, no tuvimos que hacer aplicaciones prácticamente, así que bueno, a poner el ojo en el tema
enfermedades y hacer las aplicaciones que sean necesarias. Quizás la aplicación de un fungicida a esta altura de la campaña, a esta altura del cultivo, sería un preventivo importante, ¿no? Sí, hay una enfermedad que es alternaria en las brasicáceas, que si no se controla en forma preventiva, una vez que está ya en el cultivo es difícil de frenar y que te saca bastante rendimiento. Así que la aplicación preventiva en las brasicáceas con los fungicidas que venimos usando, mezclas, este año va a ser clave. Con el posicionamiento de este año niño, que seguramente se va a dar de manera muy marcada en esta campaña, ¿cuáles son los recaudos que se debe tener, digamos, en cuenta para prevenir en todo el ciclo? Puntualmente en carinata también, como vos sabés, este cultivo al finalizar el ciclo se usa un desecante. Lo que recomendamos es desecarlo para que la cosecha sea mucho más limpia y sea mucho más rápida y más práctica. Si no, se hace muy difícil. Bueno, ese es un tema, en un año llovedor, planificar bien el desencante a tiempo es importante para poder hacer la cosecha a tiempo y no tener pérdida de rendimiento por lluvias, digamos, consecutivas. Nico, justamente dentro de la aplicación, ya sea desecante, fungicida, cualquier cosa que necesita ser aplicado, con los suelos que no van a dar abasto para entrar con máquinas, indudablemente el dron va a tener un trabajo importante que hacer, pero hay que tener muchos recaudos, ¿no? Sí, yo creo que la herramienta del dron este año, no solo para estos cultivos más todavía, porque también la idea es no pisarlo para no perder rendimiento. Es fundamental, va a ser fundamental el tema de poder aplicarlo con dron. Hemos hecho pruebas, la realidad es como hablábamos hoy, hay que ajustar algunas cuestiones en cuanto a las dosis, en cuanto a los volúmenes que usamos, en cuanto a picos, presión, porque el dron exige mucho más tecnicismo y mucho más ser detallista en todas esas cuestiones técnicas. Así que creo que es importante, que hay que ajustar todas estas variables, pero creo que va a ser de mucha utilidad este año. Y también dialogamos con Leonel Toso, responsable de este establecimiento productivo que siembra por primera vez carinata. Sí, es el primer año que desde la empresa, digamos, se toma la decisión de hacer un cultivo de carinata. Lo tuvimos evaluando, terminamos decidiendo, digamos, la implementación de carinata. Y lo que principalmente busca la empresa desde la parte agrícola es el tema de la diversificación de la producción, y bueno, consideramos que este año era un año importante para dar ese paso y empezar a incorporar este tipo de cultivos sumado a los cultivos más tradicionales que hace la empresa, como trigo, soja y maíz. Dentro de esa evaluación que llegó a decidirse por carinata, ¿qué otros cultivos se evaluaron, por ejemplo? No, se evaluó también la implementación de colza, pero por ahí determinamos carinata, nosotros estamos más centro-norte de la provincia, entonces el cultivo más favorable consideramos que fue carinata, y bueno, principalmente por eso. Además hicimos enseguida contacto con la gente de Agrofe y Nicolás, y bueno, de un primer momento ellos se pusieron a disposición, nos aclararon todas las dudas, y a partir de ahí decidimos empezar a implementar carinata y trabajar con ellos, ¿no? ¿Qué superficie le dedicaron a esta campaña? Bueno, esta campaña tenía pensada, se pensó planificar hacer 200 hectáreas, después por condiciones de tiempo terminamos haciendo solamente este lote de 100 hectáreas. ¿Cuál fue la elección del híbrido y por qué, básicamente? Bueno, la elección del híbrido, digamos, fue más que nada determinada por la fecha de siembra a la cual se iba a realizar el cultivo. Entonces, en charla con Nicolás y la gente de Agrofe, determinamos que era el mejor híbrido, digamos, para la zona y para la fecha de siembra. Contanos básicamente cuál fue la fecha de siembra de esta carinata y sobre qué cultivo antecesor. Esta carinata está sembrada sobre un rastrojo de maíz cosechado la primera quincena de febrero. Y la siembra fue el 27 de abril, se arrancó la siembra del cultivo, previo a una labranza mínima con rastra diamante y bueno, la aplicación correspondiente de herbicidas y el barbecho, y una refertilización con urea en junio. Una vez que ya determinamos que el cultivo estaba logrado y estaba implantado, se decidió la aplicación de urea. Me imagino que por ser la primera vez que estaban a hacer experiencia con este cultivo, te han de haber asaltado montones de dudas. Básicamente, ¿por dónde iban esas dudas? Sí, principalmente las dudas eran técnicas, digamos. La verdad que somos nuevos en este cultivo, con poca experiencia o con casi nada de experiencia. Entonces, la verdad que siempre estuvimos
sin mal decir, molestando, digamos, y haciendo consultas que las respuestas fueron de vuelta enseguida y a su vez con muchas visitas de ellos en el lote, digamos, que la verdad que uno se siente un poco más tranquilo a la hora de encarar un cultivo nuevo, ¿no? ¿Cómo viste los nacimientos de este cultivo y cuánto te ayudó el clima o dejó de ayudarte? Bueno, los nacimientos, como ya no nos avisaron, digamos, toda la gente de Nufarm, que iban a ser en 3 etapas, fue lo que sucedió. Nacieron 3 etapas, más principalmente perjudicados, para así decirlo, por los fríos tempranos, las heladas temprano que se produjeron. Pero bueno, la verdad que al día de hoy, digamos, estamos conformes con las plantas logradas y con el logro del cultivo. ¿Hoy en qué estado fenológico se encuentra este cultivo? Y hoy está en la elongación de la vara floral, está próximo a arrancar la floración, así que bueno, estamos esperando y monitoreando para no dejar escapar ningún, más que nada, tema enfermedades, que este año es muy húmedo, entonces bueno, lo estamos siguiendo de cerca para que no haya ningún escape, digamos. Pero hasta el momento no ha tenido mayores sobresaltos con respecto a enfermedades, ¿no? Hasta ahora viene muy tranquilo, digamos, desde la aplicación del barbecho, digamos, no se entró más al lote, muy tranquilo en cuanto a pulgón, en cuanto a enfermedades, así que la verdad que estamos conformes. ¿Tenés planificada la aplicación de algún fungicida en base al estadio del cultivo actual y por los pronósticos de un año niño? Sí, está planificada, si no se adelanta por alguna situación climática, al 50% de floración está planificada la aplicación de un fungicida junto con el insecticida. En cuanto al manejo nutricional, contaste que algo habías aplicado a la siembra. ¿Hay una posible incorporación de algo más de nutrientes a los cultivos después de esto? Sí, lo que a la siembra, digamos, lo que desde la empresa, digamos, y la gente de Nufarm te recomienda es la aplicación de azufre, por eso a la siembra se realizó 200 kilos de superfosfato triple, que el objetivo era cubrir la dosis mínima de fósforo que la empresa aplica a la siembra, sumado al aporte nutricional del azufre, que es muy importante para todo el tema de carinata. En base al estadio actual del cultivo, ¿cuánto calculás que tendría que entrar aplicado un desecante, por ejemplo? Y calculamos que a partir del 10-15 de octubre deberíamos estar aplicando el desecante. Vemos que el cultivo viene bastante adelantado para la fecha, así que podría ser algo antes, pero si no está planeado ahí entre el 10 y 15 de octubre hacer el desecante. Llegamos al final de esta edición de Campo en Acción. Seguiremos hablando en nuestros próximos programas sobre drones agrícolas, sobre el avance de la agricultura en lo que tiene que ver con las brasicáceas y también una interesantísima jornada sobre riego por goteo que se hizo en Villaguay, en el centro de la provincia. Como siempre, les agradezco mucho que nos elijan cada semana. Nos volvemos a encontrar en 7 días. Por su atención, muchas gracias.